al más grande, al creador de todo lo visible e invisible. Y aprovecho esta oportunidad para saludar a el Ministerio Fuente de Vida de la ciudad de Viedma, FM 106.7, que hoy estamos porque estoy con ellos también, unidos en una maratón radial. ¿Para qué? Para anunciar a Jesús, al más grande de todos los tiempos, de todas las épocas, de toda la historia de la humanidad. Hoy más que nunca es tiempo de buscar al Señor. Y con respecto a eso le quiero leer algo. Noticia Cristiana recientemente ha informado hace un par de meses que según Google, de lo que va del año, ya hubo más de 10 billones de personas que buscan. Y esto da algo así por día de una equivalencia más o menos de unas 73.000, más de eso, de búsquedas diarias. Usted se preguntará, como también yo me pregunto, ¿qué es lo que busca la gente en Google? Están buscando en cuanto a la fe y en cuanto a la religión. Y hoy preparé un mensaje de un hombre gentil, un romano, que tenía mucha fe. ¿Qué buscan la gente? Volviendo al tema de Google, buscan qué es el amor, qué es la Biblia, quién es Jesús. Y como enseñanza, uno ve que detrás de todas estas búsquedas, a mí me deja una enseñanza, como creo que a usted también. Esto nos revela la necesidad de que tanto hombres y mujeres en todo el planeta quieren conocer a Dios. Y hoy más que nunca queremos presentarle quién es ese Dios. Así que prepárate para tener un encuentro con el Señor. Aprovecho en esta oportunidad para saludar a todas las radios de la República Argentina, a través de Radios Unidas Argentina, desde aquí, desde Merlo, de FM 92.9. También estamos en maratón con la radio Fuente de Vida del Ministerio de la ciudad de Viedma. Esto es Río Negro, nuestra querida Argentina. Desde el exterior nos acompañan el Alfarero Online, esto es de la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Desde Chile, Radio Milagro. Desde la ciudad de Quetzal, esto es Guatemala, Canal 100. Dios bendiga a todas esas personas, hombres, mujeres, que hacen parte del programa y que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Tu obediencia al Señor te va a traer recompensa. Vamos a las Escrituras y vamos a orar. Dice en el libro de Mateo, en el Nuevo Testamento, hay 2 pasajes únicamente que habla de este hombre, de este romano, precisamente de un centurión. Hablan en cuanto a la fe. Dice las Escrituras en Mateo 8.5 y en Lucas 7, voy a leer solamente Mateo, dice así: entrando Jesús en Cafarnaúm, vino a él un centurión, rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y el Señor le dijo: yo iré y le sanaré. Padre, esta es tu palabra, Señor, queremos compartir con todos los amigos, amigas, siervos, siervas, hermanos en Cristo, en cuanto a la fe del Hijo de Dios. Que en esta hora tú me ayudes a hablar, Señor, a través de estos medios de comunicación que es tan importante para expander el Evangelio, Señor, para que tu palabra corra y sea glorificada. Que Dios te bendiga ahí donde te encuentres en esta preciosa hora, en tu ciudad, en tu país, en tu pueblo, en tu barrio, en tu trabajo, donde usted se encuentre. Dice la palabra de Dios, como está escrito, después de que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que lo oía, dice que el Señor entró en Cafarnaúm y el siervo, el criado de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Esto nos dice el libro de Lucas. Bendito sea. Y el libro de Mateo agrega lo que acabo de leer: mi criado está postrado, está paralítico, gravemente atormentado. Lucas
aquel gentil como nosotros, aquel griego, no estuvo con Jesús. Él fue más bien un hombre que fue investigando, anotando, bendito sea Dios, y él escribe su libro que lleva su nombre y también escribe luego Hechos de los Apóstoles. Dice que cuando el centurión, dice Lucas, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos judíos rogándole que viniesen, bendito sea Dios, a sanarle a quien, a su criado, a su siervo. Hoy el Señor quiere entrar en tu país donde te encuentres. Hoy Jesús, en la hermosa persona del Espíritu Santo, quiere entrar en tu ciudad, en tu pueblo, en tu aldea, en tu casa, en algún lugar donde usted se encuentre para esta hora. Quizás para esta hora, para este tiempo, hay personas que están del otro lado, que están escuchando el programa, se encuentran postrados de sus aflicciones, de sus heridas, se encuentran sin paz y sin salvación. Otros quizás están ya paralíticos e inmóviles en cuanto a qué, en cuanto a su fe. ¿Fe en quién? En el Señor Jesucristo. Estas personas están paralizadas en su lecho de dolor y a la vez son quizás atormentados por espíritus con pensamientos, bendito sea Dios, que no son que vienen de parte de Dios, sino pensamientos que vienen del mismísimo infierno, pensamientos que le ponen estos espíritus a estas personas. Pero hoy, para la gloria de Dios, usted va a escuchar palabra de Dios. Bendito sea su nombre. Palabra que viene en cuanto a la fe, como este hombre que escuchando las historias hebreas, él comenzó a creer en el Mesías. Y hoy yo quiero que usted, que está del otro lado, escuche palabra de Dios para que su fe aumente. Dice las Escrituras que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Y el centurión oyó hablar de Jesús. Muchas personas escuchan hablar del Señor, pero él envió unos ancianos, dice, que eran judíos, rogándole que viniese y sanase, bendito sea Dios, a su criado. Hoy Jesús quiere sanarte de todo aquello que para esta hora te tiene donde usted está, postrado en tu casa, en tu departamento, en tu ciudad, postrado en cuanto a tu fe. Juan el Bautista una vez dijo, es necesario que Él crezca. ¿Quién sería Él? Jesús, y que yo mengüe. Esto lo dijo nada más ni nada menos que Juan el Bautista. Y para esta hora Jesús quiere darte esa palabra que cuando usted lo escuche con fe, usted se levante, usted se sane. ¿Por qué? Porque usted activó su fe. Bendito sea Dios en esta hora. El centurión pudo haber dejado que muchos obstáculos se interpusiese entre él y el Señor, como el orgullo, recordemos que era un romano, el orgullo, la duda, el idioma, la distancia, la incredulidad, el tiempo, el poder o bien la raza. Estamos hablando de romanos y judíos, pero él no permitió que esas barreras le impidiesen acercarse a Jesús. Usted no permita que ninguna barrera, ningún obstáculo le impida acercarse a aquel que quiere darte vida y vida en abundancia. Aquel que te quiere sanar, levantar, restaurar tu vida ahí donde tú te encuentres. No deje que nadie, absolutamente nadie, ni nada le deje que usted se aleje de Jesús. Todo lo contrario, acérquese. No permita que tu orgullo, tu duda, tu desobediencia, tus pecados te aleje de Jesús. El centurión no era judío, era romano. No estaba familiarizado con la palabra de Dios, en este caso con el Pentateuco, con las Escrituras. Él no era rabino, él tampoco era fariseo. Él era un centurión romano, un hombre que tenía jerarquía.
pero empezó a escuchar tanto de las cosas del Señor que él esperaba también al Mesías. Este hombre era pagano, adoraba a muchos dioses, era politeísta, pero tenía una particularidad, a pesar de su jerarquía, de su bendito sea Dios, que él estaba a cargo de muchos soldados, él era un hombre humilde, bendito sea su nombre. Y tomó este hombre una de las mejores decisiones en cuanto a su vida. Dice las Escrituras, versión Mateo era un discípulo que acompañó al Señor, que él dice que vino a Jesús y rogándole, o mejor dicho, vino a pedirle a Jesús por su criado, por su siervo. Este hombre idólatra reconoció al Mesías. Fíjese que hoy hay muchos cristianos que dicen ser, pero no lo son porque todavía no conocen a Jesús. Y eso que hace años que está el Señor con nosotros, está la palabra de Dios para que las conozcamos. A través de las Escrituras lo vamos a ir conociendo. Dice que este hombre lo honró, reconoció el poder del Señor y reconoció su majestad. En su paso por este mundo, creado por Jesús mismo, el Señor se refirió, bendito, muchas veces con la gente. Él comía con los pecadores, recibía todo, porque el Señor vino a salvar lo que se había perdido. El Señor vino a restaurar vidas, vino a restaurar dignidad de las personas. Bendito sea su nombre hoy. Este centurión era oficial de un alto rango, que era elegido por sus cualidades, bendito sea su nombre, su resistencia, su templanza y mando, tenía autoridad. Él se encontraba a cargo de 6 compañías, de cada compañía compuesta por 100 soldados. Y cuando el centurión daba una orden a sus subalternos, ellos lo cumplían, porque él daba una orden con autoridad. Y esa autoridad venía de parte del emperador. En otras palabras, las órdenes dadas por el centurión eran cumplidas por los soldados, sin cuestionar ni desafiar la orden impartida por este oficial de un alto rango. Significaba que si tú no cumplías con la orden dada por este centurión, literalmente estaba desafiando al mismísimo emperador que era el César. Y era castigado ¿cómo? Con pena de muerte. Entonces deducimos que era un hombre que ejercía el centurión gran autoridad. Y el libro de Mateo nos dice que cuando Jesús entró en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, sufriendo mucho. Jesús responde: yo iré y lo sanaré. Pero el centurión responde: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, más solamente di la palabra y mi siervo sanará. Esto me hace recordar a Pedro cuando vio esa pesca milagrosa. Él se tira delante del Señor y le dice: Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. Qué hermoso sería que reconozcamos que somos hombres y mujeres pecadores y no somos dignos quizás de que el Señor entre en nuestra casa. Pero como el Señor se juntaba con pecadores, con fariseos, con todo tipo de personas, Él vino a restaurar esas vidas, vino a levantar, y hoy quiere restaurar tu vida. Quiere levantarte donde tú te encuentras postrado, quizás por algún espíritu, por alguna enfermedad. Y este hombre le dice: Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Di solamente la palabra y mi criado sanará. El centurión reconocía el poder que operaba en el Hijo del Hombre. Muchos cristianos hoy parece que no reconocen el poder que hay en el Hijo del Hombre. Él es el ayer, hoy, siempre. Él no ha cambiado. Nosotros sí, pero para mal. Que Dios nos ayude
a seguir avanzando, escudriñando, congregándonos y ser un hombre y una mujer mejor para el reino de Dios. Y este hombre conocía el poder de Dios que operaba en el Señor Jesús. Él sabía que no era necesario que Jesús estuviera presente en su casa para sanar a su siervo, en este caso a su criado que estaba postrado y enfermo y a la vez también atormentado. Este romano, este centurión, sabía que una sola palabra del Hijo de Dios que sería suficiente para que su siervo sanara. Una palabra que viene de parte de Dios es suficiente para restaurarte, es suficiente para sanarte, es suficiente para perdonarte. Solamente escucha la palabra de Dios y todo se va a volver bien en tu vida. Esa era la fe de aquel hombre, de aquel gentil, de aquel romano. Bendito sea Jesús. Ni siquiera un seguidor de Jesús. Bendito tampoco era, bendito sea Dios, un religioso fariseo o herodiano. Él era solo un soldado. Era un hombre que estaba bajo el mando del César, bajo la autoridad. Pero él era un hombre que estaba al servicio. Les recuerdo que los romanos estaban ahí en Israel, en lo que es Jerusalén, y los judíos eran esclavos literalmente de los romanos, y los romanos hacían lo que ellos les placía. Pero este hombre reconoce a Jesús. Y dice las Escrituras que este hombre tenía una jerarquía, tenía voz de mando, tenía autoridad, porque esa autoridad le daba el César, el emperador. Y él tenía, dice, bajo sus órdenes, hombres. Él comprendía muy bien qué es estar bajo autoridad. Él reconocía la autoridad del Señor Jesucristo. Dice el escritor Lucas en su evangelio que al oír hablar este hombre de Jesús, él envía unos ancianos que eran judíos, pidiéndole que vinieran y salvara a su siervo. Hoy el Espíritu Santo para esta hora anhela vivir en tu vida. Él quiere morar en ti. Lo más bello es que quiere perdonarte. Lo hermoso es salvarte. Lo hermoso es que el Espíritu Santo quiere levantarte de esa postración que yo no sé cuánto tiempo estás llevando, pero Dios sabe. El Espíritu Santo quiere librarte de los tormentos, esos tormentos que quizás se reflejan en tu angustia, en tu tristeza, y ya quizás está desanimado, y ya quizás no quieres ya vivir esta hermosa vida que Dios nos dio. Pero la palabra de Dios hoy quiere hacerte feliz. Quizás estás en el lodo de la desesperación y ahí donde el Señor va a extender su mano y te va a sacar. Él quiere cambiar hoy esos lamentos en baile, esas tristezas en alegría. Bendito sea Dios en esta hora. Jesús hoy te quiere dar a ti, varón, mujer, gozo, paz, amor, mansedumbre, fidelidad, paciencia. A veces no tenemos paciencia y sobre todo te quiere restaurar tu vida, restauración. El centurión dijo así: Señor, di la palabra y mi siervo será sanado. Pues yo también, dice, soy un hombre bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes. Y digo, a este va y va, al otro le digo, ven y viene. Y a mi siervo le digo, haz esto y él lo hace. Al oír el Señor estas palabras de este hombre, se maravilló. Qué hermoso sería que en esta hora Jesús se maraville de tu fe. Que tú activaste esa fe en el Señor y el Señor se maravilló. Y se voltea el Señor hacia los que le seguían, hacia la multitud, y le dice: os digo que ni aún en Israel he hallado una fe tan grande. Qué bueno sería que Jesús diga de usted que está del otro lado: no he hallado una fe tan grande en este varón o en esta mujer. Esta es tu hora
amigo, amiga que está. Quizás no has escuchado el Evangelio, quizás es la primera vez, o quizás estoy hablando con hermanos y hermanas que han dejado de congregarse, han dejado de ir a la iglesia, ignorando que la Escritura dice, no dejéis de congregarse como algunos se han acostumbrado o tienen por costumbre. Qué hermoso que es el Señor. Él es lo más lindo que le puede pasar a un ser humano. Y a este hombre, bendito sea Dios, le pasó. Él era romano, era pagano, era gentil, pero oyó de Jesús. ¿Cuánta gente escuchan de Jesús, pero se van por otro camino? Eligen seguir en tiniebla y no seguir las pisadas del Maestro que está en la luz. Dios quiere honrar tu fe en esta hora. Tú que estás del otro lado, que eres un hijo pródigo o una hija pródiga que te has alejado de la casa del Padre. Bendito sea. Pídele en esta hora al Espíritu Santo que te dé esa palabra para que tú puedas decir, como dijo el centurión, di la palabra y mi siervo sanará. Bendito sea Dios en esta hora. Si observamos la palabra de Dios, las Escrituras, tanto Lucas como Mateo, que son los únicos dos que sacan esta historia hermosa en cuanto a la fe, esencialmente es la misma historia. Mateo lo lleva a la relación de este hombre con Jesús. Y bendito sea su nombre. En cambio, Lucas lo representa a través de intermediarios que envían a Jesús. Mateo pudo haber sido un testigo, porque sí lo era, ocular, porque él era parte de los 12 discípulos que acompañaban al Señor. Mientras tanto, Lucas no, porque Lucas mismo escribe en su libro, como dice así, tal como nos enseñaron los que desde el principio, dice, lo vieron con sus propios ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido a mí, dice Lucas, también a mí, después de haber investigado diligenciamente todas las cosas desde el origen y escribírtela. ¿A quién se lo escribe? A un tal Teófilo. Bendito sea Dios. Para que usted pueda entender, Lucas consultó, investigó con aquellos que fueron testigos que caminaron con el Señor. En cuanto a Mateo, no, porque Mateo caminó con el Señor. Y dice Mateo que entrando Jesús en la ciudad de Cafarnaúm, vino a él un centurión rogándole, diciéndole, Señor, mi criado está postrado, está en casa, está paralítico, y agregarle que está gravemente atormentado. Se ve que los espíritus atormentan. Hoy también hay muchos espíritus que atormentan no solamente a los hijos de Dios, sino a los que se han dejado la fila del Señor, más cuanto a aquellos, benditos, que no son sus hijos. Pero si usted hoy quiere ser un hijo, una hija de Dios, haga como este centurión, di la palabra y mi siervo sanará. ¿Cuál es la palabra? Jesús quiere perdonarte, Jesús quiere restaurarte, Jesús quiere levantarte de ese lugar donde estás. Santo es Dios en esta hora. Y dice que vino a él este centurión rogándole y dice, Señor, mi criado está paralítico, está gravemente atormentado. La gran pregunta que quizás usted se está haciendo, como yo también me he hecho. ¿Hemos intercedido alguna vez por algún amigo dentro de nuestra familia, en el trabajo, alguien por nuestro prójimo, ante nuestro Padre Celestial, en oración? Le hemos dicho, mira, quiero orar por tu necesidad. Y esta persona te dice el problema y usted lleva esa petición a la iglesia, a la congregación, le dice a su líder y oran por esa persona. En este pasaje de las Escrituras hallamos que un oficial, un hombre romano con una jerarquía elevada, que no era parte del pueblo del Señor, y agregar, como dije hace unos minutos, que ellos eran invasores en tierra de Israel. Pero él vino a Jesús. Este hombre puso su confianza en el Mesías. Ahora, ¿cómo puede llegar una persona
siendo invasora, incrédula, politeísta, pagana. Imagínese todo de un hombre que está lejos de la ciudadanía del Señor. ¿Cómo puede poner confianza en un carpintero? Yo no sé, bendito Dios, en quién usted está poniendo confianza para este momento. Yo de mi parte, como pastor, pongo mi confianza en aquel que todo lo puede, aquel que es excelente en hacer maravillas y prodigios, en aquel que es mi gran alfarero, en aquel que es el gran yo soy. En ese estoy poniendo mi confianza, en el admirable consejero, príncipe de paz, en el pastor de los pastores. ¿Quién es? Jesús. Qué bueno sería que usted, que está del otro lado, ponga su confianza en el Maestro de Nazaret, en aquel que nació en Belén, creció en Nazaret y a los 30 años comenzó su ministerio público. En ese estoy poniendo toda mi confianza, en Jesús, el Hijo de David, el Hijo del Hombre, el hombre más hermoso, el deseado de las naciones, aquel que es fiel y verdadero, que es descendiente de la tribu de Judá. Dice las Escrituras, bendito sea Dios, que nos enseña que la fe viene por ¿dónde? Por el oír y oír la palabra de Dios. Yo agregaría leer la palabra de Dios. Si usted no escucha la palabra de Dios, si usted no lee la palabra de Dios, ¿cómo puede tener fe en aquel que hoy está abierto a ti, que tiene su brazo abierto, diciéndote, ven hijo, ven hija, a mí? Quiero hacerte un nuevo hombre, quiero hacerte una nueva mujer. Bendito sea Dios en esta hora. A veces una gran fe suele ser nutrida en medio de las dificultades. Una gran fe siempre atrae al Señor Jesús. También se requiere de una gran fe para conseguir resultados. Bendito sea Dios. El centurión se acercó al único que le podía ayudar. Yo no sé, solo Dios y usted lo sabe. ¿A quién se está acercando usted para que le extienda esa ayuda? Mi ayuda viene de Dios. De Él viene todo, bendito. Él es mi ayudador. Él es mi pronto auxilio en mis dificultades. El centurión se acercó a la única persona que él se podía acercar para pedir. ¿Por qué no se acercó a los religiosos de ese entonces? ¿Por qué no se acercó a los escribas? ¿Por qué no se acercó a los herodianos, a los fariseos? No, él tuvo revelación y se acercó a Dios. A veces dentro del pueblo de Dios, en lugar de acercarse a Jesús, se acercan a otras cosas que no van al caso. Bendito, que Dios nos ayude a confiar en el Señor. El libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que la persona que se va a acercar a Dios crea que Él realmente existe y que va a recompensar, escuche esto, y va a recompensar a los que lo buscan. El libro de Isaías en el capítulo 55 dice, buscad al Señor mientras puede ser hallado, llamadle en tanto todavía está cercano. Llegará el tiempo que buscarán la palabra de Dios y no lo hallarán. Buscarán iglesia, no la encontrarán porque estarán cerradas. Para ese tiempo no falta mucho. Tengamos cuidado, no juguemos a ser cristianita. Juguemos a ser hijos e hijas verdaderos de Dios. Porque Dios no pacta con nadie. Él es celoso a sus obras. Él a aquellas personas que ama, Él los ama. Tengamos cuidado y que Dios nos ayude a seguir confiando con fe en el Señor. Y este soldado con un rango de centurión puso su fe en Jesús, que era lo único que a él le podía ayudar en cuanto a su criado, que fuese sanado, que fuese levantado y libertado de los ataques del enemigo, levantado de su lecho, sanado de su dolor. Para este momento, mi Señor quiere honrar tu fe, varón,
quiere honrar tu fe, mujer. Jesús quiere recompensar tu fe. El Hijo del Hombre quiere levantarte de esa situación por el cual hoy, en este instante, usted está atravesando. Yo no lo conozco a usted, pero hay uno que lo conoce. Él escudriña hasta lo más profundo de tu ser. El Hijo de David, Jesús, descendiente de Judá, quiere, bendito Dios, sanar esas heridas que quizás están en tu corazón. Falta de perdón, angustia, soledad, tristeza. El gran pastor, mi Jesús, el deseado de las naciones, Jesús, quiere libertarte en esta hora si usted se deja de la opresión de Satanás y del mundo. La invitación que es hoy es que usted deposite su fe en aquel que es tu torre fuerte, en aquel que es tu roca firme. El centurión romano, bendito sea su nombre, dice que fue lo único que él pudo hacer, depositar su confianza en Jesús. Eso le permitió que él pudiera deshacerse, bendito sea, de esa división espiritual en el cual él se movía. La fe en Jesús era lo único que le podía ayudar y deshacerse de su orgullo. No nos olvidemos que esta gente era muy egocéntrica, eran orgullosos, eran malos. Busquen la historia, qué hacían los invasores cuando llegaban a un país o a un pueblo. Mataban, violaban, secuestraban, se llevaban todo, arrasaban con todo. Bendito sea su nombre. Pero este hombre, por escuchar historias del pueblo de Dios, escuchar historias contadas por los judíos de aquel entonces, él se acerca al Mesías. Yo de mi parte quiero que usted, que está del otro lado, se acerque al Mesías. Muy pronto va a volver aquel que dijo, iré, pero volveré. Ese Señor que se fue a un país lejano va a volver. Mientras tanto, usted y quien le habla, tenemos que trabajar, ganar almas para Cristo. Podríamos agregar sobre este romano que debido a su jerarquía, su posición en el ejército romano, él seguramente recibía, porque es lógico, reportes acerca del carpintero de Nazaret. Estoy seguro y podemos asumir con toda confianza que estos informes le traían sus subalternos al centurión. Esos informes que venían que había un carpintero, un Galileo, haciendo prodigios y milagros, que convirtió, por ejemplo, el agua en vino, multiplicó los panes y los peces para 5.000 personas, sin contar a las mujeres y a los niños, que caminó sobre las aguas, que calmó la tempestad, que sanó a los leprosos, devolvió la vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, solo para enumerar algunos de los informes que le traían su subalterno a este hombre. Y cuando él escuchaba eso, su fe empezó a aumentar. Cuando usted empieza a escuchar la palabra de Dios, cuando usted empieza a leer las Escrituras, su fe va a ir en aumento, va a ir en aumento. Eso es lo que Dios quiere. Bendito sea su nombre. Estos informes que le trajeron al centurión fueron lo que influenciaron su fe en el Hijo de Dios. Y llegamos a esta conclusión, que el primer paso para que tu fe y la mía crezca y sea genuina es dejar de lado, dejar de costado todo aquello que hoy te puede estar alejando del hombre de Galilea. Mejor sería que nos alejemos de aquellas personas que nos alejan de Dios, que nos alejan del Espíritu Santo, que nos alejan del Hijo de Dios Jesús, que nos alejan
para decirnos no vayas a la iglesia por esto y por esto. Fíjese, todos los que van a la iglesia son muy pocos dentro de la iglesia que van a Jesús. Se lo vuelvo a decir, todos los que van a la iglesia, de ahí de esa multitud, son muy pocos que van por Jesús. La iglesia no es un shopping, la iglesia no es un supermercado, la iglesia es la casa de Dios. Él en una oportunidad celoso entró en el templo, había mercaderes, vendían, traficaban, hacían de todo. Jesús con un látigo los sacó a todo y él dijo, mi casa será casa de oración y no una cueva de ladrones, no una cueva de mercaderes, como hoy está pasando en muchos lugares. Que Dios nos ayude. Bendito sea su nombre. Santo sea el Señor. Lo bueno sería que tu fe y la mía se desarrolle cuando nos acercamos a Jesús humildemente. Si usted se acerca al Señor humildemente, esa fe va a empezar a crecer. El hermano del Señor, Santiago, escribió en su epístola que lleva su nombre, dice, acercaos a Dios y Él se va a acercar a ustedes. Si no nos acercamos a Dios, Él no se puede acercar porque hay un rechazo. Él dice en los proverbios, yo amo a los que me aman y de temprana edad me buscan. Quizá usted dice, tengo 70 años. Es un buen comienzo para empezar a buscar al Señor y acercarse. En el Señor no hay edad. En el Señor hay corazón para creer en Él. Y dice las Escrituras que cuando el Señor terminó de hablar con la gente, se fue a Cafarnaúm. Y ahí vivía un centurión romano cuyo siervo, cuyo criado, se encontraba enfermo, a punto de morir. Bendito sea su nombre. Así dice el libro de Lucas. Pero este centurión tenía una particularidad. Amaba mucho a su criado. Él, con la autoridad y la cantidad de gente que tenía, literalmente se podía botar a ese criado, ya está enfermo, no me sirve más, y traer otro nuevo. Pero no. Él quería que Dios lo sanara. A veces nosotros vemos a las personas como que ya no nos sirven para nada. No. Sigamos trabajando por esa persona, porque Dios lo ama. Dios lo va a restaurar y lo va a levantar y le va a dar la fuerza del búfalo. La pregunta es, con este mensaje, ¿usted ama a su prójimo? Mire que es uno de los es el segundo mandamiento importante. El primero es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, a Dios. Y el segundo, ama a tu prójimo. El segundo, ama a tu prójimo. El segundo, como a ti mismo. Este centurión, con tener un rango, tenía un criado enfermo, paralítico, a punto de morir, pero él lo amaba. Él lo podía haber deshecho, botado. No quiero más, tráigame otro, porque él tenía autoridad, tenía hombre a su cargo, pero no. Él aprendió dos cosas cuando escuchaba las historias de Israel. Primero, amar a Dios. Él, escuchando las historias que le contaban los fariseos, los saduceos, ahí en Cafarnaúm, su fe empezó a crecer y empezó a amar a Israel, empezó a amar a Jesús. Y al empezar a amar a Israel y empezar a amar a Dios, empezó a amar al prójimo. Fíjese cómo es las Escrituras. Si usted ama a Dios de todo su corazón, va a amar a su prójimo. Ahora, si usted no ama a Dios, no va a amar a su prójimo. Esto es sencillo. El centurión amaba a Israel, hasta le hizo una sinagoga, escuchaba las hermosas historias del Pentateuco. Les recuerdo que el Nuevo Testamento todavía no estaba escrito. Y él, con todo eso, su fe aumentó. Y con todo eso, empezó a amar a su prójimo. Y el libro de Lucas nos relata que Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, dice que el centurión envió a unos amigos, diciéndole, Señor, no te moleste, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Dios
es la palabra. Dios hizo los cielos, la tierra, y todo por su palabra. Él dijo, hágase la luz, se hizo. Sepárese las tinieblas de la luz, se separaron. Él hizo por su palabra todo. Todo fue hecho por la palabra de Dios. El Salmo 33 dice, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos que hay en el cielo. Por la boca de Dios. Mire qué poder tiene la palabra de Dios. Dice que por la fe entendemos que Dios creó el universo. ¿Por medio de qué? De la palabra. Por la fe entendemos que Dios creó el universo. ¿Por medio de qué? De su palabra. Vayamos un poquito al libro de Mateo. El centurión responde, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Di solamente la palabra y mi criado sanará. Aquí nos encontramos que el centurión demandaba que Jesús sanara a su criado. Aquí encontramos, bendito que no encontramos que Jesús, Señor nuestro, sanara a su criado. Tampoco vemos que en este centurión romano, con jerarquía, trató de intimidar al Señor. Si observamos que el centurión se humilló ante la presencia de Jesús. Esto va para los amigos que están del otro lado y los hermanos que están escuchando hoy, en este momento, el programa, el mensaje, otros lo escucharán después. Con frecuencia no nos humillamos, sino que llegamos ante la presencia de Dios demandando y pidiendo. Se lo vuelvo a repetir, muchas veces no nos humillamos, sino que llegamos ante la presencia de Dios pidiéndole, remandándole. El versículo 9 es lo que sorprendió al Señor de este Mateo 8. Dice, porque también, dice, yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo, a este ve y va, al otro le digo, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Y Jesús dijo a los que le seguían, de cierto os digo, dice, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Si lo trasladamos esto al plano espiritual, el centurión atribuyó a Jesús la máxima autoridad, porque una sola palabra bastaría, una orden suya, para que la enfermedad que estaba sufriendo su criado retrocediese. Cuando se está en la cima de una jerarquía o mando, una orden es irrevocable. Todos deben cumplirla. Todos deben obedecerla. ¿Por qué? Porque la palabra viene de Dios. La palabra es de la suma autoridad que es Jesús. Yo no conozco a alguien con más autoridad que Jesús. Él es el único. Es por eso, aunque la casa de este centurión podría recibir el mismísimo emperador, que sería el César en este caso, él no se sentía digno, el centurión, en ella al Señor de toda la tierra. Fíjese que le da autoridad a Jesús y no así al César. A veces nosotros le damos autoridad a hombres mortales, hombres que hoy están y mañana no están, y no aquel que tiene la autoridad por los siglos de los siglos. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos a alguien que tiene la autoridad máxima. Él dice, esto haz y lo tenemos que hacer. Obviamente Dios no va a dar órdenes que no podamos cumplir. Él siempre nos va a dar órdenes para que cumplamos. ¿Cuáles serían esas órdenes? Ama a tu prójimo, ora por tu prójimo, congrégate, lee las escrituras, escucha mi palabra, congrégate, ayuda al necesitado, dale un vaso de agua al que tiene sed, alimentale al que tiene hambre. Si hay alguien que está ahí enfermo, andá y orá por los enfermos.
Bendito sea su nombre. Por eso, cuando Pedro vio el milagro, le dice, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Qué bueno que es reconocernos que somos pecadores. Y para ir terminando, en Lucas dice que al oír esto Jesús de parte de este hombre, volviéndose y le dice a la gente lo que dijo Mateo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Qué bueno sería que para esta hora tu fe toque al Señor, que Él pueda decir de usted, de mí, de los que están del otro lado, he hallado fe en este varón, he hallado la fe en esta mujer. Pero fíjese lo que dijo Jesús antes de ir de este mundo, pero pronto va a volver. No sabemos día, año, mes, pero va a volver. Él dijo así, ¿habrá fe cuando vuelva a la tierra? Que Dios nos ayude. Padre, hasta aquí tu palabra. Ayúdanos a ser como este centurión, que podamos tener fe en aquel que no lo vemos, pero sabemos que Él existe. Que tengamos fe en aquel que tiene autoridad sobre todo principado, tiene autoridad sobre toda legión del infierno. Él tiene principado sobre toda cosa creada, porque el Padre le entregó a su Hijo la autoridad. El Padre le entregó a su Hijo su poder. Si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, un heredero al trono, usted tiene autoridad. Cuando el hijo pródigo volvió, bendito sea su nombre, él le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces el padre le dice, cambien los vestidos, cambien el calzado, póngale este collar. Cuando José fue elevado a segundo después del faraón, el faraón se sacó el anillo, que significa autoridad, y se lo dio a José. Si usted es un heredero al trono, un hijo, una hija de Dios, usted tiene esa herencia. Usted puede orar por los enfermos. Usted puede predicar el evangelio. Usted puede hacer muchas cosas porque Dios a través del Hijo te dio autoridad. Usted no es cualquier cosa. Así que si el enemigo te dice que hoy estás así, pum, pam, no. Soy un hijo, soy una hija de Dios y el Padre me entregó el anillo porque tengo autoridad. Dios te bendiga donde te encuentre. Hasta aquí el mensaje. Da para más, pero el tiempo se acaba. Padre Celestial, oro por los que están del otro lado para que ellos puedan decir, di la palabra y mi siervo sanará. Que ellos puedan creer en tu palabra, Señor. Gracias te doy, Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Padre bueno, te pido por mis amigos que están del otro lado, que tengan esa fe en el carpintero de Nazaret. Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, mujer. Gracias por estar ahí. Los invito al próximo sábado con otro mensaje que Dios me entregue para compartir con ustedes. Le invito a que se suscriban a mi canal. Me van a encontrar como Pastor Juan Antonio Cáceres Oficial en YouTube. Es gratis, dele al link, cosa que si un sábado no puede escuchar, le llega el programa en su móvil. Dios te bendiga. Le invito a los que son de Merlo, mañana 19 horas, los espero en Fray Luis Beltrán y Magallanes, esto es Barrio La Blanquita, Merlo Sur. Habrá alabanza, honor, poder para aquel que nos da, que tiene misericordia de nosotros. Dios te bendiga, un abrazo grande y nos vemos.